Buenos días a todos. Muchas gracias por todos los comentarios que se virtieron en mi video anterior. Este es un seguimiento de esos comentarios. Es decir, que es un poquito difícil ponerle título a un video porque, bueno, es una regla, yo lo puse así, es una regla para poder subirlo, pero en realidad hablamos hablar de varias cosas porque se entrelazan, ¿no? Surge este video tras la frase que dije que en Occidente somos cristianos. Y veo que surgieron muchos comentarios a partir de esa frase. Entonces empezaremos por allí. No creo terminarlo hoy, vamos a ver cómo nos va. Hay que hacer varias aseveraciones. La primera, estamos hablando del cristianismo sin Cristo, es decir, de los conceptos, de los preceptos, de las reglas, de los saberes, de las instituciones creadas por los primeros padres de la Iglesia a partir del siglo II al V y que tienen hasta el día de hoy una influencia total en la constitución de la subjetividad, ¿no? ¿Qué significa un cristianismo sin Cristo, ¿no? Mire, usted puede ser agnóstico, es decir, esto de creer que no se requiere ni siquiera nombrar a Dios para explicar la historia de la humanidad. Está bien. Usted puede ser ateo, es decir, decir que ya no hay más. Se muere uno y se acaba. Por eso hay que apresurarse a vivir y a lograr cosas y a lograr metas, porque después de la muerte ya se acabó. Está bien. Usted puede ser cristiano, es decir, católico, es decir, protestante, pensar en que después de la muerte hay otra cosa, hay una vida eterna y que seremos juzgados por lo que hicimos. Muy bien. Usted puede ser judío, ortodoxo, usted puede ser, es decir, su espiritualidad, no estamos hablando de espiritualidad. Es fundamental. En Occidente somos cristianos en cuanto a las reglas, en cuanto a los conocimientos y las instituciones creadas. Las seguimos, las sostenemos. El segundo punto que yo decía que era en Occidente somos cristianos, no importa si se profesa o no una religión o una creencia espiritual. Muy bien. Ahora, a partir se dice, si no es algo que se me ocurrió, los historiadores dicen que a partir de la caída de las Torres Gemelas y la invasión a Irak, ¿verdad? Opera ya la occidentalización del mundo. Y bueno, el segundo dato, bueno, evidentemente el Internet. Son instituciones, el ejército y en este caso el saber, la coerción y el conocimiento que invaden. Hablaremos de una globalización ya. Yo creo que tenemos años hablando de ello. Aún no se ha hecho, pero tenemos años diciendo que esto se va a globalizar. Pero bueno, entonces decir que hablaremos de un cristianismo en el mundo, ya no solo en Occidente. Muy bien. Para continuar con qué ocurrió, cómo es que ocurrió este devenir, tenemos que hacer un trabajo que Foucault va a nombrar de arqueología. ¿Qué es la arqueología? Mire usted. De hecho, no solamente arqueología, yo quisiera es decir, este video está hecho para estudiantes de psicología de los primeros semestres. Si alguien más llegase a entrar y lo ve, va a decir, mira, qué impreciso, ¿por qué no definió correctamente? Está bien, está bien. Estaremos advertidos de que sí puede haber críticas, pero yo lo que le voy a platicar de no es la definición letra por letra, pero no es inexacto lo que le estoy diciendo y tampoco es incorrecto. La arqueología es esto, hacer un estudio arqueológico es esto, es analizar el pasado
en sus propios términos, es hacer una historia horizontal, contrario a lo que racionalmente casi siempre se hace, ¿no? Hacer una historia vertical en donde se juzga al pasado en mis términos. Y entonces ocurre, si uno hace este modo de historia juzgando el pasado en mis términos, bueno, ¿qué es lo que ocurre? Que decimos, mira, qué tontos, ¿no? ¿Cómo fue que se creyeron tales cosas? ¿No? Básicamente, terminamos diciendo eso. Evidentemente vendrán, en el 2060 vendrán a decir, mira, qué tontos estaban en el 2020, cómo creían esas cosas. Juzgar al pasado en mis términos también significa, y esto es un evidente error, que antes estaban equivocados y hoy estamos en lo correcto. Es decir, es un movimiento constante de superación hasta llegar a mi actualidad perfecta. Todos los demás tenían un grado de error. Ya vivo en el momento perfecto. Esos son los graves, ¿cómo se podría decir? Es que hay una palabra para ello que se me va, pero es como cuando uno cae en estas arenas movedizas y se va hundiendo más, ¿no? Pensar que el pasado ocurre equivocadamente para que hoy estemos viviendo la perfección, bueno, es una arena movediza que uno se va hundiendo, ¿no? Por eso, repito, alguien vendrá a decir, mira qué estúpidos estaban en el 2020, ¿no? Pero si hacemos arqueología, entonces tendremos que analizar la racionalidad de la época que queremos revisar. Muy bien, me di cuenta que tenía que detener el video y poner un ejemplo de lo que es la arqueología. La arqueología, un ejemplo, imagine usted que conoce a un guerrillero que está peleando por su libertad, por la suya. Pertenece usted a un pueblo que está bajo el yugo de los romanos y entonces hay un guerrillero que está peleando contra los romanos, lo ve pender de una cruz, morir, y al cuarto día le dicen, ¿te acuerdas de aquel? Bueno, ha resucitado. Su tumba está vacía. Y recuerda que él dijo que antes de que terminara esta generación, iba a venir a separar, vamos a decirlo de manera así muy concreta, a los vivos, a separar a los buenos de los malos y se llevará para una vida eterna, ¿no? Y a los malos, bueno, irán al infierno. Muy bien. También para una vida eterna, pero en el sufrimiento, ¿verdad? ¿No le parece a usted que es un poquito de presión? Yo creo que sí, ¿no? Situarse en esa racionalidad nos permite hacer esto que denominamos arqueología. Ya sé que alguien vendrá a decirnos que la arqueología no es eso, es decir, la arqueología es justamente, incluso alguien vendrá y nos dirá, no, justamente basado en los últimos estudios arqueológicos se encontró la tumba y todavía ahí están los restos. No, no es la arqueología que queremos hacer. La arqueología que nosotros queremos hacer es de esto, de qué consecuencias, entender la racionalidad de lo que estamos estudiando para entender cuáles son, qué tipo de sujeto surge. Eso es lo que nos interesa, no la precisión del evento. Muy bien, entonces vamos a basar estos videos en un libro fenomenal, escrito en el 81, 82, por ahí, pero apenas publicado en el 2019, me parece, es el tomo cuarto de la sexualidad de Michel Foucault. Es un libro tremendo y actual, y que explica en gran medida el sujeto, o vamos a decirlo así, la subjetividad. Es un libro
que problematiza el deseo y el sujeto deseante, y es un libro que se ha dicho que es la historia, la historia política de la sexualidad. Es un libro de la historia política de la sexualidad, pero que engloba otra cosa que es todo el poder pastoral. Muy bien. Voy a empezar a hablar un poquitito de este libro, pero muy poco, la verdad. Él habla de experiencias de la sexualidad. En su primer libro, que fue Historia de la Locura, hablaba de experiencias de la locura. No sé si ustedes hayan escuchado esto, que hubo una época en que el loco era un sabio, ¿no? Y luego pasó a ser aquello que denominamos, ¿no?, bajo el gran encierro, ¿no? Y luego hoy pues es el psicótico. Bueno, son experiencias de la locura. Bueno, así también hay experiencias de la sexualidad en lo que llamamos la etapa, el tiempo helenístico romano sería afrodisia. En el cristianismo sería la carne, y a partir del siglo XVIII, sobre todo XIX, de Freud para acá, vamos a decirlo así, sería la sexualidad. Son experiencias, no es lo mismo, son experiencias. Ahora bien, ¿qué encuentra Foucault? Muy bien, que los primeros escritos cristianos hacen un puente entre el campo helenístico romano y el cristianismo, hacen un puente. ¿Y qué es lo que se encuentra allí? Bueno, que hay códigos que se repiten, pero lo que cambia es la experiencia. Muy importante. El código se repite, cambia la experiencia. ¿Cuáles son los códigos que encuentra ahí y que podemos ver en círculos griegos, también con los romanos? Es una condena de la homosexualidad, una condena de la prostitución, no cometer actos excesivos con la parienta, deviene luego en esposa, ¿no? Reconocimiento de los hijos, deviene luego en cuidado de los hijos o en la familia, constitución de la familia. Y hay una exaltación de la monogamia y condena de la infidelidad. Y aquí hago un paréntesis. Creo yo que debe de ser muy preciso, porque si usted busca documentales de la sexualidad griega, se va a encontrar con una cantidad de documentales hechos incluso por, se supone, cadenas televisivas que pues se basan en historiadores que básicamente nos dicen que los griegos tenían sexo en la calle con quien sea, casi 4 veces al día y en cualquier lugar, públicamente, con 3, con 4, es decir, y que luego pareciera que vinieron los cristianos y apagaron la música, prendieron la luz, los regañaron y les dijeron cada uno con su cada cual y sentaditos, bien formaditos. Bueno, esto no es cierto. De hecho, Nietzsche también dice lo mismo, que en la cultura pagana había una libertad sexual, había decir, esto que estoy describiendo, ¿no? No se sostiene, no se sostiene. Para la etapa helenística romana también había códigos, también había el código de la fidelidad, por ejemplo. Ahora, la experiencia del código puede ser muy distinto en un griego que en un cristiano. ¿Cuándo se rompe la fidelidad, por ejemplo? Sería una pregunta. Es decir, ¿cuándo eso que se establece como fidelidad, cuándo se rompe? Voy a poner un ejemplo más de nuestra época para poder un poquito revelar esto. En la actualidad existe la hot wife, swinger, y la esposa heterosexual, ¿no?
perdónenme, monogámica, perdónenme. La swinger dice, ayer tuve sexo con uno, hoy con otro y mañana será con otro. Si uno le dice, eres infiel, y te responde así, te dice, por supuesto que no, yo no me enamoro. Mi cuerpo sí, lo comparto con quien sea, pero mi amor no. Ella es fiel. ¿Cuándo rompe el código? Cuando se enamora. No cuando comparte su cuerpo, o cuando alguien la toca, o cuando toca a otro. Ahí aparece un ejemplo espectacular. La fidelidad es, en la swinger, espiritual, romántica, amorosa. En la pareja monogámica, la mujer puede confesar, sí, estoy enamorada del instructor de pilates, de yoga, no, pues no sé. Y por eso llevo los hot pants más apretados que pueda haber, pero yo respeto a mi esposo y nunca le seré infiel. Si ella se puede enamorar, pero nunca tocar a otro o dejarse tocar. La experiencia cambia. El código es el mismo, los dos son fieles. Una tiene sexo con quien sea, pero no se enamora. La otra se enamora de varios, pero nunca se deja tocar. Son experiencias, pero el código es el mismo. Muy bien, entonces la experiencia nos da una pista también de algo que ocurre. Construimos a los sujetos, o sea, los psicólogos, los psiquiatras, el mundo psil, las ciencias humanas termina construyendo sujetos. O sea, la experiencia nos dice cómo este contenido de conducta, este conjunto de saberes y de, digamos, este contenido, ¿no? Por ejemplo, el de la fidelidad, como lo vimos, cómo se correlaciona con el sujeto, pero el sujeto en tanto se construye, se constituye, se relaciona consigo mismo, ¿no? Vuelvo a insistir en el apartado de que los psicólogos construimos sujetos, ¿eh? Mire, de un tiempo acá se acabaron los neuróticos. Lo único, o sea, hemos construido en los últimos años todos los trastornos habidos y por haber. De depresión, platico un caso. Llega el niño ya con una receta psiquiátrica, eh, acusado de que no se quedaba quieto. La maestra, la trabajadora social, la directora, la psicóloga de apoyo, no, es decir, la queja era no se queda quieto, no se queda quieto, y entonces hay que medicarlo. No tenía recreo, los niños no tienen recreo hoy, no corren, no brincan, es decir, hay una cuestión allí de que no se golpeen, de que no tengan una contrariedad, que pueda venir luego la madre a quejarse. Está bien, es una gramática, o sea, aquí no se trata de acusar a uno, estamos construyendo sujetos todo el tiempo. O sea, tampoco se soluciona yendo con la psiquiatra a golpearla y decirle por qué lo estás medicando. Si está ahí la directora diciendo o lo medican o no vuelve aquí, está expulsado. O sea, no necesitamos deporte, sino medicación. Y esto que estoy diciendo no se soluciona dándole recreo a los niños. De todos modos, crearíamos otro sujeto. Solamente estoy relatando un ejemplo. Ni siquiera es un ejemplo para hacer una crítica del sistema educativo. Son ejemplos nada más. Vivimos en una dramática constante. O sea, usted es psicólogo y va a ingresar a este mundo, a de construir sujetos, de decir, le va a usted apoya con su reporte en devolverle a esta señora a su hijo y resulta que tiene conductas que se denominan como perversas, o podríamos poner mil ejemplos. O sea, es el mundo al que va a ingresar, ¿no? Cuando trabaje, cuando labore. Yo lo tengo que decir, tengo
por la experiencia propia, tengo varios meses diciendo que esta es una de las carreras más, yo digo que es la mejor, la más hermosa que hay. Pero bueno, hay que estar informado y hay que estar revisando siempre la ética personal. No hay duda de eso no hay duda. De muchas otras cosas podremos discutir, pero esto no. Muy bien, vamos a cerrar este video con 3 aspectos que quería platicar, que van a preparar la lectura del próximo comentario, ¿no? El primero es que el surgimiento de la experiencia de la carne, que es la experiencia cristiana, se va a dar en un momento específico de convulsión. De hecho, se dice de la caída del Imperio Romano en Oriente y de la eminente crisis política del Imperio Romano en Occidente. O sea, hay un historiador de las religiones que dice, y yo concuerdo con él, que dice es como si cayera China, Rusia y Estados Unidos al mismo tiempo y cayera el capitalismo y entonces entramos en un periodo de crisis. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué sigue? ¿No? Este es el momento en el que aparece el cristianismo con sus primeros escritos y sus preceptos. De hecho, usted lo sabe porque, ¿verdad?, ha leído de historia. Se dice que el Imperio Romano cambia el imperio de la invasión del ejército por una invasión espiritual. O sea, el Vaticano está en Roma, ¿no? Y que cambió de la guerra de fusil por una guerra de conductas, reglas y mandamientos. Y que sigue siendo el imperio, pero bajo otros términos, ¿no? Eso se ha dicho muchas veces. Por eso es lo primero, la convulsión total política del momento. Es una etapa de crisis y es en donde muchas veces aparecen los cambios más radicales y también más fascinantes, ¿no?, de leer. Las otras 2 cosas de cómo surge el sujeto que nombramos hoy en día el sujeto del deseo, se da a partir del cruce de 2 experiencias nuevas. ¿Cuáles son? La primera, la creación del catecumenado. Muy bien, vamos a explicar esto. En un principio solamente se podían perdonar los pecados por medio del bautismo, no había otra cosa. Recordemos que Jesús se bautiza para purificarse antes de iniciar la tarea del Padre, ¿no? Entonces, no existía otra cosa. De hecho, todo el mundo cita este ejemplo de aquel emperador romano que se hizo bautizar 3 horas antes de morir y se limpiaron todos sus pecados a pesar de que había matado un montón de gente y ha hecho un montón de cosas, ¿no? Que es exactamente la misma crítica que se le hace a muchos católicos, ¿verdad? Porque se esperan a estar ahí al lecho de muerte y decir, me arrepiento. De hecho hay una corriente muy fuerte en las porn star de hacer la crítica a estas porn star que se hicieron millonarias y luego dicen me arrepiento y voy a dejar el espectáculo para adultos, y dicen, y ahora dan clases y ahora son muy religiosas y dicen, ya, o sea, ya después de todo lo que hiciste, o sea, ya millonaria y ya... Hay una crítica muy fuerte que apareció hace unos años porque repentinamente aparecieron bastantes, una tras otra, pornstar que se habían arrepentido, ¿no? Entonces, las que continúan dicen, o sea, ya pecaste, ahora ya a punto de morir dices, no, voy a cambiar, o pareciera como que ya se te borró todo, ¿no? Entonces
regresemos al tiempo, había quien se bautizaba entonces a punto de morir. Entonces decían los monjes, los primeros padres decían, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo los traemos? Vienen ya viejitos, a punto de morir. Y la otra parte, o sea, la primera parte es, déjenme pecar, déjenme hacer de todo, me bautizo ya cuando esté a punto de morir y voy al cielo. Y la otra, los que se bautizaban muy jóvenes, pero que tenían un desliz. Y entonces decían, sacerdote, soy creyente, me bauticé muy pequeño, he vivido toda la vida correctamente, pero tuve un desliz, cometí un pequeño, o un pecado, vaya, un pecado. Ya se acabó, no puedo regresar a la comunidad cristiana. Era un problema serio, era un problema muy fuerte. De ahí se creó el catecumenado. Creo que deviene hoy en catequesis, aunque es un poco más amplio. Vendría más ser una cuestión pastoral, en la pastoral cristiana, pero ya no estamos hablando solamente de Cristo entonces, ni de catolicismo. Pero entonces, ¿qué era este catecumenado? Era una posibilidad de volver al mundo cristiano, de regresar después de haber pecado, por medio del arrepentimiento y por medio de la penitencia. La penitencia hay que tomarla muy en cuenta, porque es uno de los principios básicos del surgimiento del sujeto de deseo, la penitencia, que va a tener dos componentes, ¿no? El ir y decir, confieso, soy pecador, el decir pública, la confesión de sí, y la otra es el arrepentimiento. Pero bueno, y el segundo aspecto que va a cruzar, que va a haber un cruce, es los primeros monjes, los primeros experiencias, lo voy a leer porque, ¿verdad? Monacales, es decir, todas las reglas que ya se habían escrito, todas las reglas y principios del monasterio, de la vida monástica. En el cruce de esos dos va a surgir algo fundamental que muchos dicen nos acompaña hasta nuestros días. Y muchas gracias por escucharme. Iniciamos el siguiente video de inmediato ya con lo que es la implantación de estas reglas para ver cómo surge el sujeto del deseo. Gracias.